Muy buenas a todas y a todos. Pan de cristal. El pan de cristal es un pan originario de Barcelona que se caracteriza por su alta hidratación, una larga fermentación en bloque y una casi inexistente fermentación en pieza, lo que provoca una miga muy hueca y alveolada. Es un pan muy difícil de hacer. Mira, te subes aquí y pedaleas. Ya está bien de ponerle misterio al pan. Cualquier pan, respetando sus tiempos de autólisis y fermentación, es fácil de hacer. Para prepararlo necesitamos harina de fuerza, agua, sal y masa madre. Cogemos el agua y ponemos la masa madre bien activa y la disolvemos. ¿Cuánta? Vale, fórmula panadera. ¿Qué es una fórmula panadera? Es una tabla sencilla de porcentajes que indica la cantidad de peso de cada ingrediente en relación con la cantidad total de la harina. Si para un pan normal la proporción sería un 70% de agua, un 2% de sal y un 20% de masa madre del peso de la harina, para este pan el agua debe ser mínimo de un 90% del peso de la harina. Yo tengo 250 gramos de harina, así que hay 225 gramos de agua, 50 gramos de masa madre y 5 gramos de sal. Cuando esté bien mezclado, se lo vamos a ir añadiendo poco a poco a la harina. Vamos mezclando, añadimos más agua, mezclamos, más agua, ponemos la sal, mezclamos, echamos el resto del agua, integramos bien todo y dejamos tapado, que se amase sola por autólisis al menos una hora. Pasada esa hora vamos a ayudar al desarrollo del gluten dándole unos pliegues. Estiramos la masa y la plegamos. Media hora después vamos a repetir, y este proceso, dejando un espacio de media hora entre pliegues y pliegues, lo vamos a repetir las veces que sean necesarias. Podemos poner también la masa en un tupper rectangular para que así nos sea más fácil seguir haciéndole los pliegues. Vosotros pensad que cuantos más hagáis, antes se va a desarrollar el gluten. Cuando os canséis de hacerle pliegues, yo le hice 3 en el bol y 3 más en el tupper, tapamos y llevamos a la nevera 24 horas. Y ahora que por hoy he terminado el trabajo, yo me voy a preparar un delicioso café, pero no un café cualquiera. Un café de Meza Coffee, de verdad es el mejor café que he tomado en mi vida. Visitar su página web, conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo un código para que podáis pedir ahora mismo y desde cualquier parte del mundo cualquiera de sus variedades de café. Son todas alucinantes. Disfrutar de estos pequeños momentos, disfrutar de una deliciosa taza de café, sed felices. Y sobre todo, y por encima de todo, y te lo estoy diciendo a ti, mímate. 24 horas después vamos a formar el pan. Humedecemos un poco la superficie de trabajo y nuestras manos. Estiramos la masa y vamos a ir doblándola sobre sí misma. No tiene ningún misterio. Y mientras estoy haciendo esto, quiero daros las gracias a todos por todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias por ver mis vídeos, muchas gracias por esos pulgares arriba, muchas gracias por los comentarios, se os quiere un montón. Y tú, sí tú, no mires atrás, te lo estoy diciendo a ti, tú, que es la primera vez que vienes a este canal a ver un vídeo. Si te está gustando, bueno, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias. Lo vamos a pasar rápidamente a una bandeja de horno con papel sulfurizado y mientras precalentamos el horno a 250 grados con calor arriba y abajo con un recipiente válido para el horno con agua, dejamos que el pan haga una rápida fermentación en pieza, lo que tarda el horno en calentarse y el agua a soltar vapor. Metemos el pan. A los 10 minutos bajamos la temperatura a 200 grados. 10 minutos después sacamos el agua y 20 minutos después está listo. Dejamos enfriar encima de una rejilla y ya está.
es un pan maravilloso, perfecto para un buen bocata, fácil, sin complicaciones, delicioso. Que no os cuenten películas, es un pan al alcance de cualquier panadero amateur, solo necesita paciencia y reposo. Y mirad qué miga. Con una harina de fuerza normal de supermercado vais a poder hacerle de un 90 a un 95% de hidratación. Ahora, si utilizáis una harina de gran fuerza, podéis llevarlo hasta una hidratación del 110%. A más hidratación, más alveolos en la miga. Hacerlo, disfrutarlo y sobre todo, ser felices. De verdad, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado.